Hola compañeros, hoy vamos a hablar de la física que nos llevó a la relatividad, explicada por alguien de primer semestre, así que empecemos. Para entender la relatividad, debemos irnos a lo que se podría llamar la física más antigua que se conoce, para dar a conocer algunos conceptos, que de principio pueden parecer evidentes, pero pensando un poco, los cambiaremos por unos nuevos. Uno de los puntos centrales de estudio de la física, es la comprensión del movimiento, partiendo de la descripción, que es el cómo se mueven los cuerpos, hasta llegar a la explicación, que es responder a la pregunta ¿por qué se mueven los cuerpos? Las primeras ideas que surgen sobre este tema, aparecen en la época de los griegos, siendo Aristóteles uno de los filósofos de la naturaleza, que comenzó a generar algunas reflexiones y definiciones sobre el movimiento de forma más sistemática, pues en la antigüedad este filósofo creía que el movimiento era absoluto, y lo explicaba de la siguiente manera. Propuso la idea de un estado natural de los cuerpos, siendo el reposo el estado de movimiento natural para los cuerpos en la Tierra y proponiendo a su vez que el movimiento es eterno, pues este estaría incluido en el objeto. Por el contrario, el otro tipo de movimiento sería el forzado. Aristóteles decía que para generar el movimiento se requería de una fuerza motora, que al desaparecer los cuerpos tendían a su lugar y estado natural. A su vez, Aristóteles niega por completo la existencia del vacío, pues para él, la velocidad del movimiento es inversamente proporcional al medio por el que estos se mueven, y si existiera el vacío, llegaríamos a la absurda idea del movimiento infinito. Estos razonamientos implicaban un estado absoluto de movimiento, que es el reposo. Pasaron cerca de 2000 años, para que apareciera en escena una mente inquisidora de la visión aristotélica que regía el pensamiento en la Edad Media, y fue Galileo, quien derrumbó la idea de que el reposo es el estado de movimiento absoluto de los cuerpos, para indicar que el estado de movimiento natural es el rectilíneo uniforme con velocidad constante, siendo además el movimiento relativo al sistema de referencia del observador. Para comprender esta nueva visión, imaginemos que estás viajando en un avión invisible y un amigo suyo lo observa desde el suelo, entonces usted en algún momento se levanta a visitar la cabina del capitán, y después de unos minutos regresa a su asiento. Usted en su sistema de referencia solo se ha movido unos cuantos metros, pero su amigo en el suelo puede decir que se ha movido más de 1 kilómetro, aunque ambos están en lo correcto puesto que perciben el movimiento diferente, pero no solo eso, sino que podemos decir que te has movido de una coordenada A a una B, en el planeta, definiendo el centro como el lugar donde se intersectan el ecuador y el meridiano cero, pero si moviéramos nuestro plano cartesiano a que el centro sea el Sol, podríamos decir que además del que la Tierra rota, también se mueve alrededor del Sol, y siempre podemos trasladar nuestro punto de referencia como a que los sistemas solares se mueven en la galaxia, y ésta a su vez se mueve por el universo. También debemos añadir que si a nuestro alrededor tuviéramos un fondo negro, no sabríamos en realidad quién de los dos se está moviendo, porque usted podría decir que se mueve su amigo el del suelo, y su amigo que es el avión el que se mueve. Este efecto de percepción es notable cuando nos paramos en la calle cerca de un camión, y este se comienza a mover, y nosotros creemos que nosotros somos los que nos movemos hacia atrás. En ambos casos la percepción que tengamos es correcta, porque la percepción de movimiento siempre dependerá del observador. Así es como podemos saber que el movimiento no es absoluto. Tiempo después, Newton tomó los mismos conceptos que Galileo, pero, a diferencia de él, propuso que el tiempo es absoluto por naturaleza y este fluye sin necesidad de algo externo, el cual es muy diferente a lo que se llama duración, que sería lo que utilizamos para medir el tiempo, como horas o minutos. Que el espacio absoluto no necesita de algo externo para siempre permanecer en el mismo lugar. Y que un espacio relativo sería cualquier variable ante esta propuesta, el cual es diferente a lo que conocemos comúnmente como un salón, o un laboratorio, pues estos serían relativos, porque a pesar de que nosotros los veamos en el mismo lugar, si tomamos como referencia el Sol, veríamos que no estarían en el mismo lugar que antes, por lo que desde un punto de vista absoluto, este cambiaría. Ahora debemos derribar el concepto de tiempo como algo absoluto, y para eso, debemos hablar de electromagnetismo. A mediados del siglo XIX, los científicos buscaban la conexión entre los fenómenos eléctricos y magnéticos.
Fue Michael Faraday, que al hacer un experimento con un imán y una bobina de cable, notó que si en un extremo el imán se mantenía en movimiento, a través del cable, pasaba una corriente eléctrica y encendía la bobina. A su vez, también se dio cuenta de que si a través del cable fluía una corriente eléctrica, la aguja de una brújula que estaba cerca se desviaba hacia donde fluía la corriente eléctrica, y fue gracias a estas observaciones que Faraday intuyó que el flujo de una corriente eléctrica crea campos magnéticos, y que el movimiento del campo magnético de un imán crea corrientes eléctricas. El único pero, es que estas observaciones solo quedaron en predicciones experimentales, y si querías saber el resultado de algo relacionado a esto, tendrías que ir directo a la práctica. Aunque hoy en día le debemos mucho a estas observaciones, porque gracias a esto la mayoría de las plantas eléctricas del mundo pueden funcionar. No fue hasta algunos años después que el físico James Clerk Maxwell plasmó estas observaciones experimentales en ecuaciones matemáticas, de tal forma que no sea necesario recurrir al instante a la práctica para saber el resultado. Sin embargo, las brillantes aportaciones de Maxwell en este campo no acaban aquí. Mientras diseñaba sus ecuaciones añadió un elemento, que se conoce como corriente de desplazamiento, que es una cantidad, que está relacionada con un campo eléctrico que cambia en el tiempo. Es decir, no es más que la descripción matemática de la desviación de la aguja a los experimentos de Faraday, pero, ¿por qué es necesario mencionar esto? Pues este elemento añadido reveló una interesante conexión entre los campos eléctricos y los campos magnéticos, pues al manipularse sus ecuaciones, se obtienen ecuaciones de onda. Una ecuación de onda describe movimientos ondulares de algo como puede ser el movimiento de las ondas de agua que estaba en reposo después de aventar una piedra. Estas nuevas ecuaciones de onda describen una relación entre los dos campos que nos dice cómo están conectados oscilando entre sí, y la velocidad a la que se debe mover, así como sabemos a qué velocidad se mueven las ondas sonoras. Bueno, pues lo interesante de esto es que al calcular el valor del movimiento de la relación de estas oscilaciones se obtiene algo verdaderamente increíble. El valor de la relación que se obtiene es una velocidad de 300 millones de metros por segundo. Esta velocidad es la velocidad de la luz. Sin tener la intención, Maxwell encontró cómo se mueve la luz en el vacío, solo que hay un problema en esto. Surgió la necesidad de medir respecto a qué era esa velocidad, si era respecto al emisor, o el receptor, o a qué. Pero el único valor que se lograba obtener era el mismo, cosa que empezaba a dictar a la velocidad de la luz como una constante universal, es decir, no importa la velocidad a la que el receptor o el emisor se muevan, esta velocidad siempre será la misma, y esto, a su vez, abría una pequeña puerta a que el tiempo absoluto no existe. Claro que nadie hallaba la explicación a este fenómeno. Así que se tuvo que esperar hasta Einstein para saber la verdad sobre este misterio y sobre quién tenía la razón, ya que Einstein logró dar en el clavo para resolverlo. La relatividad especial, publicada por Albert Einstein en 1905, es conocida como teoría de la relatividad restringida, ya que solo se puede aplicar para sistemas de referencia inerciales y la curvatura del espacio-tiempo es despreciable por acción de la gravedad. En esta teoría, Einstein se basó en dos postulados. El primero, es que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales. Esto significa que es imposible determinar qué sistema de referencia está en movimiento, y cuál en reposo, por lo que el movimiento es relativo al observador, siendo imposible determinar el movimiento absoluto de cualquier cuerpo. Y el segundo, que la velocidad de la luz es una constante medida desde cualquier sistema de referencia inercial, y se denota con la literal c. Para comprender el significado de estos postulados retomemos las siguientes ideas. Como ya sabemos, gracias a Galileo podemos concebir la idea de que el movimiento absoluto no existe, pero vamos a valernos de un experimento mental para unificar y explicar toda esta teoría, y así derrumbar finalmente la idea de un tiempo absoluto. Así que imaginemos que tenemos un tren y un reloj de luz, que es un aparato en el que se tiene dos espejos con cierta separación, y entre estos, como su nombre lo indica, se hace rebotar un rayo de luz. Es importante el uso de la luz, pero esto lo notaremos más adelante. El tren se está moviendo a una velocidad cualquiera, y dentro de él está el reloj y un observador. Parado en el andén está el segundo observador, y ambos están revisando el movimiento del reloj.
Como ya hemos mencionado, el movimiento es relativo al observador del evento, así que, como el observador 1 está dentro del tren en movimiento, él vería que el rayo de luz rebota de arriba hacia abajo en línea recta, pero el segundo observador vería algo totalmente diferente. Ya que está fuera del vagón, él vería que el rayo de luz hace una trayectoria triangular para poder mantener su movimiento dentro de los dos espejos. Hasta aquí todo va correcto con nuestra intuición de que depende quién vea el movimiento, pero continuemos con nuestro experimento. Como podemos notar, para el observador 1 el rayo de luz recorre una menor distancia que el rayo de luz que mira el observador 2, así que habrá que irse con cuidado y prestar mucha atención a partir de este punto porque puede tornarse un poco confuso. Antes de continuar debemos recordar que la luz es una constante universal. Ahora veamos por qué era importante usar un reloj de luz, así que continuemos. Lo que nos dicta la razón y la lógica es que el observador que está parado en el andén vería que el rayo de luz tarda más en llegar a su punto de inicio, pero no podríamos estar más equivocados. Extrañamente el rayo de luz tarda el mismo tiempo en recorrer ambas distancias, pero esto no puede ser posible. ¿Qué significa esto que acaba de suceder? Pues esto solo puede indicar una cosa, y es que el tiempo pasa más lento para la persona dentro del tren, y existe un cálculo denominado factor gamma, que nos puede decir cuánto se ha dilatado el tiempo, dependiendo de la velocidad a la que vayamos. Einstein lo demostró de una forma muy sencilla, usando solamente las conocidas fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, el teorema de Pitágoras, y suponiendo que los espejos están separados por 1 metro. Así que, observemos primero, del lado izquierdo cómo ve el movimiento el observador 1, y la construcción para la mitad del movimiento, del cual despejaremos el tiempo, y para describir el movimiento completo solamente, vamos a multiplicar por 2. Del lado derecho veremos el movimiento visto desde el punto de vista del observador 2, y notemos que BT es la distancia que recorre el tren, y CT es la distancia que recorre la luz. Ahora veamos que la construcción de la mitad del movimiento la podemos expresar con el teorema de Pitágoras, del cual despejaremos también el tiempo, y simplemente multiplicaremos por 2 de nuevo, para describirlo completamente. Posteriormente, dividiremos el movimiento más largo entre el más corto, y así, solamente simplificando la ecuación, habremos obtenido este factor, con el que podremos saber qué tanto se ralentiza el tiempo entre más rápido nos movamos, por decirlo de alguna manera. Evidentemente este efecto no se puede percibir a un tren que viaja a 83.3 metros por segundo, porque uno no ve cómo las personas envejecen en la estación del tren cada vez que nos subimos. En este caso la dilatación sería despreciable, aunque entre más cercana sea la velocidad que tenemos a c, mayor será el efecto de dilatación temporal que podremos notar, pero hasta ahora esto solo parece un cuento de ciencia ficción sacado de nuestro retorcido cerebro, así que pasemos a un dato real. En los años 90, científicos del laboratorio de Brookhaven en Nueva York buscaron comprobar que las predicciones de Einstein fueran correctas, así que tomaron algo que pudieran acelerar a velocidades cercanas a la luz fácilmente, así que usaron muones. Un muón es una subpartícula igual a un electrón, solo que tienen una masa mayor y un tiempo de vida de 2.2 microsegundos. Así que estos científicos hicieron girar los muones a una velocidad del 99.94% de la velocidad de la luz en un disco de 14 metros de diámetro. Y si Einstein estaba en lo correcto, el tiempo de vida de estos crecería. Despreciando todo lo que nos dijo Einstein, a esa velocidad y con ese tiempo de vida, solo serían capaces de realizar aproximadamente 15 vueltas. Sin embargo, una vez en la práctica, gracias al efecto de dilatación temporal y al factor gamma que era de 28.87, los muones fueron capaces de aumentar su tiempo de vida a poco más de 400 vueltas. Increíble, ¿no es cierto? Todo lo que nos dijo Einstein es cierto, pero habrá que detenernos un momento, y situarnos en el sistema de referencia del muón. Si girásemos con ellos, recordemos que el tiempo también es relativo, por lo que al estar en su sistema de referencia, el muón tendría igualmente la capacidad de vivir solo 2.2 microsegundos, pero entonces no sería capaz de dar todas esas vueltas, aún con esa gran velocidad. Entonces, ¿cómo es esto posible?
Pues hay nuevas noticias, no solo el tiempo es maleable y depende del observador, también el espacio se puede deformar, para poder cumplir con lo necesario, y así es como estando situado en el sistema de referencia de un muón, seríamos capaces de dar las 400 vueltas, y para saber cómo se logra esto tendremos que hablar de algo llamado transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz son cálculos matriciales que incluyen a las tres dimensiones espaciales, y se añade al tiempo contándolo como una cuarta dimensión. Estas ecuaciones nos ayudan a saber qué es lo que está pasando en otro sistema de referencia transformándolo al nuestro, y gracias a estas podemos saber que el espacio se puede deformar dependiendo de la velocidad a la que vayamos. ¿Y cómo es que se sabe eso? Pues para poder dar respuesta a esta pregunta, debemos recordar de nuevo que la luz es una constante universal, y no importa qué tan rápido nos movamos, esta siempre se moverá a la misma velocidad. Entonces imaginemos que nosotros estamos corriendo a una velocidad cualquiera, y de repente alguien a nuestra espalda lanza un rayo de luz. La mecánica newtoniana nos dictaría que nosotros percibiríamos que la luz viaja a una velocidad de c menos la que nosotros llevemos, pero, de nuevo hemos caído en un error, y es que para que la luz pueda mantener su velocidad constante, el espacio se debe contraer. Para que esto se pueda cumplir, esto quiere decir que entre más aumentemos nuestra velocidad, el espacio se contraerá cada vez más. Claro que esta contracción no se puede apreciar a 100 km por hora, que es la velocidad a la que más o menos alguien viaja en la carretera. Todo esto es alucinante, ¿no? Lo bueno, es que, para nuestra fortuna Einstein no solo trabajó en la relatividad especial, sino que también realizó otro trabajo añadiendo un elemento muy importante, y con este nuevo elemento añadido, desarrolló algo a lo que llamó la relatividad general, así que veamos de qué trata. Con el fin de agregar la gravedad a esta teoría, en 1915 Einstein formula la teoría general de la relatividad, y propone que el espacio se puede deformar y estirar debido a la presencia de materia y energía, provocando así curvaturas y variaciones en la geometría del espacio. Los cuerpos se moverán a través de estos relieves mediante rutas curvas. Escribió ecuaciones que relacionan la energía contenida en la geometría espaciotemporal, y esta misma. Introduciendo los trabajos anteriores de los matemáticos alemanes Carl Gauss y Bernhard Riemann, Einstein postula sus ecuaciones en 1916. Las ecuaciones de campo de Einstein sustituyen a la ley de gravitación universal de Newton. Einstein realiza una serie de predicciones que más tarde se les conocerían como pruebas de la relatividad general. Una de las predicciones, de que la gravedad afecta el espacio, es un experimento en el que se tomó una foto de un grupo de estrellas antes y durante un eclipse, en donde, durante el eclipse, las estrellas habían cambiado de posición aparentemente, pero en realidad, lo único que pasó, es que debido a la interferencia de la gravedad, la luz que proyectaban estas estrellas, se movió, por la nueva curvatura que había, haciendo parecer que las estrellas habían cambiado su posición. Otra prueba, fue un experimento, donde, se intentaba verificar, que la acción de la gravedad, realmente podía afectar el avance del tiempo. Fue, un experimento, realizado por los científicos Geoffroy y Keating. En dicho experimento, se pusieron 2 relojes atómicos en aviones y uno en tierra. Estos relojes ultraprecisos, se sincronizaron y se revisó el tiempo que marcaban al final de ambos vuelos. Al comparar los tiempos, se notó que los relojes que volaron, estaban retrasados, una muy pequeña fracción de tiempo, respecto al reloj que estaba en tierra, comprobando así que el tiempo se ralentiza, bajo el efecto de una mayor gravedad. En la teoría de Einstein, la situación es bastante más complicada, porque no solo la masa sino también la energía ejercen una acción gravitacional. En su artículo de 1915, Einstein dedujo la fórmula matemática que relaciona la geometría del espacio-tiempo con la distribución de masa y energía. Esta fórmula se conoce como ecuación de Einstein y es el corazón de la teoría de la relatividad general. Por último, debemos hacer unas conclusiones finales, y es que gracias a estas 2 teorías de relatividad, dadas por Einstein, podemos tomar al tiempo como una nueva dimensión, aunque no en un sentido geométrico, más bien matemático.
de lo cual podemos concluir que no solo los objetos se mueven en el espacio, sino que también se mueven a través del tiempo, por lo que hemos llegado a una nueva concepción de la realidad donde el espacio y el tiempo están ligados, y una depende de la otra, obteniendo una nueva entidad denominada espacio-tiempo. Una representación tridimensional, de un espacio de 4 dimensiones, es el tesseracto o hipercubo, donde podemos ver diferentes proyecciones de un objeto de 4 dimensiones, pero al nosotros solo poder percibir una realidad de 3 dimensiones, no podemos saber exactamente cuál es la forma verdadera del objeto. Es como si alguien que vive en una realidad donde solo existen planos, como puede ser un triángulo, o un círculo, intentara imaginar un cubo. Finalmente, gracias a estas dos teorías, hoy en día se pueden sacar muchas otras conclusiones y se pueden hacer trabajos e investigaciones sobre la realidad de una forma totalmente nueva, y gracias a que Einstein tomó conocimientos que a nosotros nos pueden parecer insignificantes, y que solo hizo falta ver las cosas desde otro punto de vista, y con gran imaginación. Bueno compañeros, hasta aquí el final del video, y espero que hayan aprendido algo. Si les ha gustado este tema, los invito a que investiguen más a fondo. Esto fue la física que nos llevó a la relatividad, y recuerden, a veces solo falta ver las cosas desde otro punto de vista. Denle like, suscríbanse, píquenle a la campanita, y por favor pónganme un 10 jajaja xd.